estamos? Buen día a todos. Arrancamos la semana, arrancamos el día lunes. Un día, un tanto de noticias. Vamos a tener, fíjense, la cantidad de noticias esta semana va a ser terrible. No, arrancamos el lunes despacio. No tenemos muchas novedades, no tenemos muchas noticias. Por suerte va a ser una semana aparentemente un poco más tranqui en lo que es el arranque. Después seguramente en la semana ya vamos a ver que vamos a tener noticias de impacto, eso seguro, porque se viene el tema del pago de la deuda que ya veníamos hablando la semana pasada. Pero arrancamos tranquilos con muy pocas noticias el día de hoy, lo que significa por un lado bueno y por un lado un tanto complejo. Porque un lado bueno porque no va a haber tanto movimiento en el mercado, no va a ser tan fuerte como quizás lo fue la semana anterior. Y un tanto malo porque cuando hay pocas noticias o no hay muchas novedades de lo que está sucediendo en el mundo, como por ejemplo el día de hoy que tenemos 4 o 5 noticias nada más, eso quiere decir que el mercado se va a encontrar un tanto indeciso, es decir, va a haber mucho quizás lateral y pocas tendencias claras. Así que va a haber que estar atento a lo que hace el precio, a lo que hace el volumen y cuándo se nos da esa oportunidad para hacer nuestro trade. Así que durante el día de hoy, por lo que podemos ver, vamos a estar con solamente algunos datos macroeconómicos, con lo que es relacionado al euro, recién a las 11 de la mañana, donde va a haber una reunión en cuanto a cómo se encuentra el estado de consumo. ¿Sí? Estos son datos microeconómicos que después se pasan y a grandes resultados se comenta cómo fueron esos resultados, pero en realidad son todos cálculos de la microeconomía que van dando a conocer cómo el índice de consumo a nivel europeo, cuando hablamos de Europa todo lo que significa la Unión Europea en sí, bueno, se hace un promedio de cómo va ese resultado en cuanto al nivel de consumo y ahí se mide obviamente el nivel de gasto que tiene la gente y se puede saber cómo viene la economía individual de cada individuo. Ya después, más tarde, más a horarios asiáticos, vamos a empezar a ver lo que es, por ejemplo, que va a tener un impacto, si bien está marcado como impacto suave, lo que es el índice de manufactura de Japón, ¿sí? de la moneda japonesa, el PMI o el IMP. Bueno, este dato va a traer obviamente un cierto movimiento, cierta volatilidad en esa divisa, porque sabemos Japón es una de las grandes economías a nivel mundial y también está sufriendo alguna que otra consecuencia con lo que es la inflación y demás, muy leve inflación, prácticamente cero, pero todo se está haciendo sentir a nivel mundial. Todas estas noticias, lo que está pasando en Estados Unidos, la guerra de Rusia-Ucrania que todavía continúa, hace mover el mercado. Pero las principales noticias del día de hoy van a ver que son pocas, son muy pocos resultados. Lo mismo va a pasar con Australia, que va a entregar el índice de consumo y de manufactura. Así que vamos a esperar esos resultados. No van a ser significativos, pero va a tener una pequeña movilidad o volatilidad en lo que es ese par de divisas. Después, si pasamos a investing.com, ya acá estamos un poquito más metidos a lo que les comentaba un poco recién. No va a haber mucha novedad, ¿sí? Solamente tenemos un índice de apertura de los mercados un tanto a la baja. No es muy elevada la baja que están presentando, pero sí, obviamente, después de lo que fue la semana pasada, están tomándose un poco los precios una situación de descanso, como suele decirse, después de grandes volatilidades o grandes movimientos, empiezan a mermar. Y es acá donde hablamos un poco de lo que es la lateralización del mercado. Así que, ojo, el mercado hoy, lo que es el Dow Future, abrió con un 0.1%, ¿sí? A la baja. El Standard & Poor's también 0.1%, no es mucho, es muy poco. Y el Nasdaq 100, que es el que operamos nosotros, acá cayó un poquito de 0.1% también. O sea, fíjense que los indicadores, los índices más importantes de Estados Unidos tuvieron prácticamente el mismo porcentaje de baja. ¿Por qué? Se espera la misma novedad. ¿Cuál es la novedad? Bueno, en menos de 10 días Biden tiene que reportar el pago a los deudores, ¿sí? Que estamos hablando de
un número importante de plata, como ven ahí abajo, 31.4 trillones de dólares es la deuda que tiene que hacer frente a Estados Unidos. Y está el resquemor, está la duda, está la incertidumbre porque no se sabe cómo Estados Unidos va a hacer frente a ese pago de deuda. Si Estados Unidos no paga dentro de 10 días, un poco menos, son creo que 8 días de acá, la fecha de hoy, Estados Unidos cae en default. Sería la primera vez en más de 40 años aproximadamente que Estados Unidos no podría hacer frente a una deuda y pagar sus intereses, por lo cual sería un impacto muy grande. Así que va a haber que estar atentos con ese tipo de novedades. Estamos todos pendientes a ver lo que pasa. Acá justamente está la fecha, justo el 1 de enero es cuando tiene que hacer frente a la deuda, al pago de esa deuda, y el Tesoro americano tiene que desembolsar esa cantidad de dinero que todavía no se sabe cómo ni cuándo lo van a hacer realmente. ¿Ok? Lo más probable, como dijo Biden, es que lo puedan hacer. Eso trajo un poco de tranquilidad a los mercados, por eso fueron un tanto al alza al último momento, pero no dice cómo, no dice cuándo y tampoco dice desde dónde van a salir esos flujos de dinero que en la Reserva de Estados Unidos por el momento no lo van a poder afrontar. Así que está todo muy latente, está todo el mundo esperando cómo va a reaccionar los mercados en base a esa novedad. Hay que estar atentos. El 1 de junio recordamos también que los que estamos operando y los que hicimos salas de trading la semana pasada, el precio está llegando a máximos históricos de vuelta. Y si no recuerdan mal, hace más de un mes atrás les estuve contando y les dije, cuidado cuando el precio llegue nuevamente a los máximos anteriores, es decir, los 14.000 puntos. ¿Por qué? Puede haber dos probabilidades. O el precio rompe esa barrera y sigue creciendo, o es momento de tomas de ganancia porque una noticia puede traer malas novedades, malas expectativas. Y esa noticia, ¿cuál es? Justamente la que se espera el 1 de junio, que va a ser hacer frente a ese tipo de deudas. Si bien desde el gobierno de Estados Unidos están diciendo que van a poder afrontarlos, lo que el mercado, lo que el inversor, lo que las grandes empresas están sintiendo es que no va a ser así y que Estados Unidos va a caer en default, obviamente va a haber recesión, va a subir la inflación y van a tener problemas más serios porque, como estuvimos viendo, Jerome Powell, el presidente de la Fed, va a tomar muchas más medidas restrictivas para disminuir la inflación, para disminuir lo que es la emisión de billetes, la emisión de dinero, y todo eso va a perjudicar a todos los países que tengan deuda con Estados Unidos, es decir, todos los países que le tengamos que pagar lo que le debemos a Estados Unidos, que Argentina no deja de escaparse a eso, que obviamente le debemos mucha plata, ya sabemos, y le seguimos pidiendo plata al Fondo Monetario y seguimos refinanciando deuda, así que vamos a recibir, obviamente, como daño colateral, más restricciones para nuestra economía, para poder brindarle esos dólares que le están faltando a Estados Unidos, ¿no? No solamente a Argentina, sino también a otros sectores, otros países que están endeudados, pero recordamos que Argentina es la mayor demandante de dólares del mundo. Así que, bueno, un dato no menor. Después, bueno, las grandes empresas están ahí, como vimos, ni ganancia ni pérdida, no son grandes sobresaltos, sino que obviamente están haciendo de alguna forma malabares para no tener un impacto tan negativo. Recordamos Meta, que es una de las grandes empresas que operan en el Nasdaq. Meta es la empresa de Mark Zuckerberg, de Facebook, WhatsApp, bueno, ya sabemos todo lo que conglomera. Son empresas muy fuertes. Bueno, atentos con esto porque si bien lograron tener un buen cierre de trimestre la última vez, tuvieron que hacer grandes recortes. Y todos los impactos negativos que pueda llegar a haber en el caso de un default, estas grandes empresas se van a ver perjudicadas sí o sí. Por un lado va a haber quien pierda, por el otro va a haber quien gane, pero recuerden que siempre que hay una crisis es momento de oportunidades, así que hay que ver hasta dónde el precio, si baja, hasta dónde baja. Son grandes empresas, no quiere decir que se van a fundir, sino hay que buscar los momentos de oportunidad, es decir, buscar los soportes, las zonas de soporte fuertes, porque quizás sean buenos momentos para tomar posición
y aumentar el paquete accionario. Así que ojo con eso. Así que vamos a estar atentos a lo que pasa en el mercado. Hoy recordamos, espero un mercado dentro de todo tranquilo, pero obviamente con movimientos no tan claros como quizás lo vimos las semanas pasadas, no tan brusco como lo vimos la semana pasada, no tanta volatilidad, pero sí más lateral. Así que atentos al momento de operar. Nos vemos después seguramente con los alumnos, que hay algunos que están conectados ya acá, así que si hay dudas, si hay consultas, pueden escribir acá en la cajita de mail de YouTube. Si no, nos pueden escribir por Instagram, nos pueden escribir por nuestra página web y siempre vamos a estar en contacto. Así que este es el resumen de las noticias macroeconómicas que nos esperan el día de hoy. Que tengan todos un buen día, un buen trade y nos vamos viendo durante la semana. Chao, chao.